Me toca empezar. En primer lugar, agradecer a todos que nos acompañaron, nos están acompañando en este primer aniversario Hemisferio Izquierdo. Esperemos poder seguir haciendo nuevos aniversarios en futuros años y también poder seguirnos encontrándonos en otras instancias de debate. También agradecerle a Azul, Gabriel y Claudia por acompañar esta mesa, que bueno, esperemos compartir algunas ideas que puedan ayudarnos a pensar colectivamente algunos de los problemas que ubicamos e identificamos como colectivo Hemisferio Izquierdo y como, bueno, también a título individual de cara a la agenda y a la acción política de los trabajadores por un horizonte más allá del capitalismo, ¿no? Un poco la consigna de nuestro número aniversario, el número de mayo, un poco la consigna de hoy es más allá de la gestión, digamos, pensar más allá del horizonte inmediato de lo posible en clave o en agenda de transformación estructural. En ese sentido me armé una presentación que intentaré exponer en los 15 minutos que me tocan, y si no usaré los descuentos que me da acá el árbitro, en torno a dos problemas que lanzábamos en lo que se llama La Vuelta al Hemisferio, que es una de las secciones de nuestro número mensual, donde entrevistamos a distintos integrantes de las izquierdas, como nos gusta decir, en Uruguay o en la región inclusive, que tenía foco debatir el problema de más allá de la gestión, digamos, ubicar de nuevo o volver a llover sobre el problema de la transformación social y el horizonte postcapitalista, y ahí ubicábamos como dos grandes temas. Uno tenía que ver, va a ser uno de los ejes de mi intervención, con el problema de lo que llamamos, es una elaboración colectiva, no me adjudico la autoría, es un plagio en todo caso, el problema de la orfandad estratégica en la izquierda, y ya abonaré un poco más esta idea. Y el segundo tiene que ver con cuáles son los temas, los nudos, los desafíos para una acción política transformadora, ¿no? Que vaya más allá del horizonte inmediato de la gestión del capital. En este sentido armé una presentación en torno a tres temas, y van a ver que el número 3 es recurrente porque es casi todo en base a tres ideas. Los tres ejes que voy a tratar de presentar tienen que ver primero con compartir algunas ideas en torno a qué entiendo por orfandad estratégica, cómo se manifiesta y qué desafío nos coloca a este estadio, digamos, de situación, digamos, de no tener padres a la hora de pensar nuestra acción política. El segundo tiene que ver con tres ideas nuevamente en torno a cómo relanzar la acción política transformadora con vocación socialista, digamos, de superación del capitalismo. Y el tercero tiene que ver con algunos elementos para una agenda política mediata e inmediata, que creo que más allá de que la intervención comienza con un nivel más general, más abstracto, la idea también es aterrizar con algunas ideas más para el hoy también, digamos, para no quedar solo en la generalidad. Comenzando con el primer punto, que tiene que ver con esta idea de la orfandad estratégica. Si tuviera que resumir, diría que el problema tiene que ver con la carencia de orientaciones generales y de hipótesis estratégicas fuertes para pensar la acción política. Y esto tiene que ver con diversos motivos, pero que en buena medida redundan en que no tenemos muy claro cuál es el norte para la acción política. Y eso nos lleva muchas veces a quedar en la gestión o en una acción política que no logra superar la acción política más inmediata, digamos, del hacer concreto, del hacer, y no puede encuadrarse en una estrategia, en un plan general de vocación transformadora. ¿Por qué creemos o por qué creo, acá me adjudico toda la responsabilidad de lo que digo, que estamos en este estadio? En primer lugar hay un problema, que tampoco soy original al decirlo, que tiendo a pensar que sucede a la izquierda, que es que usamos la teoría como ideología, y no tanto como una guía para la comprensión, la investigación y la acción política. Tendemos a repetir elaboraciones teóricas de otros pensadores, marxistas, libertarios, pensamiento crítico en general, y pensamos que de ahí podemos deducir axiomas y que ya está todo escrito, ya está todo resuelto. Muchas veces tendemos a canonizar autores, sobre todo si hicieron revoluciones o tuvieron algún logro importante, y su producción teórica, y lo tomamos como la referencia ineludible, ¿no? A veces los textos más políticos de Marx o el imperialismo fase superior de Lenin suelen ser la orientación general y donde están todas las respuestas para la acción política. A lo que apelo es a tomar esos textos, obviamente, que son elaboraciones teóricas de un tiempo y un espacio dado, pero asumir que la teoría elaborada es un intento de reproducir el movimiento de lo real. Y si lo real se mueve y cambia, si partimos de la idea de que la realidad es dialéctica, tiene movimiento contradictorio, la producción de conocimiento, de teoría, tiene que permitir
a cada uno de nosotros y colectivamente esclarecernos para tener una acción más potente, y eso implica no detenerse, digamos, no pensar que ya está todo escrito. Y este problema del rezago, de la orfandad, además tiene décadas, y no va a ser, y acá no soy muy alentador, no creo que sea algo que se pueda superar este estadio en un par de meses, digamos. Requiere un esfuerzo colectivo, potente, organizado, que pueda volver a producir hipótesis estratégicas fuertes para ordenar la acción, digamos. Y eso hay una tarea ahí de reflexión, de debate, de investigación, y esto no es una desviación academicista. Creo yo, pienso en la investigación como parte de la acción política y no como algo que hago en mi trabajo y después milito y no tiene nada que ver con eso. Y creo que acá hay uno de los temas y uno de los desafíos que tenemos. El segundo punto que creo que tiene que ver con la orfandad estratégica tiene que ver ya no con la autocrítica o la debilidad propia, sino con la fortaleza del enemigo, digamos, de los que personifican y expresan los intereses del capital de forma más plena, digamos, aquellos que elaboran pensamiento, que investigan, que producen agenda, que asesoran, que elaboran lo que se llaman en el pensamiento anglosajón los think tanks, digamos, los tanques de pensamiento, y que ya producen pensamiento para la derecha, pero ya no solo, ¿no? Y si uno se pone a ver dónde se forman y dónde están bebiendo, fundamentalmente algunas socialdemocracias regionales o europeas, ahí se van a ver algunos de los principales centros de pensamiento de la derecha organizada, que no es una derecha trivial, burda, digamos, es una derecha, estos tanques de pensamiento que tienen muchos intelectuales trabajando. Sean estos más conscientes o no, estén en fundaciones o estén en universidades públicas o privadas. Y eso es un problema que hay que asumir, la fortaleza del enemigo, y hay que ponerse a trabajar partiendo de ese escenario. Tiendo a pensar que los mecanismos de construcción de hegemonía, de sentido común, ideológica, que abonan estos centros de pensamiento, son mucho más sofisticados y potentes de lo que a veces pensamos. Hay una idea a la izquierda, o en parte de la izquierda, que hace como una suerte de caricatura donde habría medios de comunicación manipuladores y maquiavélicos que agarran a la, comillas, gente común y le inyectan la ideología, y que con ese mecanismo nos dominan, y estaría a la izquierda, que seríamos, digamos, siempre entre comillas, los esclarecidos, digamos, los que no somos sometidos a esa manipulación mediática, y creo que es una idea bastante pobre, que no nos ayuda a entender el problema, y que además suele ser bastante soberbia, porque acá estaríamos los esclarecidos, y después estaría la pobre gente que prende la tele y está alienada, y en realidad me parece más potente pensar que la enajenación, la alienación, si quieren, poniendo un poco más complejo las categorías, surge del propio devenir del capitalismo. Estamos todos de una forma u otra enajenados en un modo de producción que muchos entendemos que no funciona, que es injusto, pero al mismo tiempo nada pasa para que se transforme, pasa muy poco. Entonces me parece más potente pensarnos todos desde la necesidad de autoesclarecernos colectivamente que de pararnos de un supuesto pedestal de los esclarecidos, los militantes que vienen a llevar la ideología a los pobres enajenados. En este escenario, decía, autocrítica, fortaleza del enemigo, creo que hay un desafío que tiene que ver con conocer, con investigar, con volver a repensar hipótesis estratégicas. No se trata de descartar todo el acumulado que tiene el pensamiento crítico de izquierda en estos, no sé, digamos 200 años de izquierda, quizá un poco más. Y a esas tareas es que intenta aportar el hemisferio izquierdo. Obviamente no agota la tarea, pero encontrarnos acá y encontrarnos, entre comillas, mensualmente en cada número tiene que ver con eso, con relanzar el pensamiento fuerte, un pensamiento que estructure desafíos para la acción política, y también asumiendo que la militancia, que la acción política tiene un núcleo irreductible de arte y improvisación. Y también hay que asumir esa precariedad y esa aventura a lo desconocido, ese salto al vacío, si quieren, que implica también pensar la acción transformadora. Y en eso las hipótesis son eso, hipótesis de trabajo para la acción y que tienen que estar en permanente cuestión. El segundo punto, últimos 10 minutos, tiene que ver con para qué, digamos. Colocaba este eje más diagnóstico de la orfandad estratégica. Quizá hay algunos padres lejanos, pero no muy reconocidos. ¿Para qué hacer este diagnóstico? Entiendo que es para asumir el desafío de relanzar
al socialismo, digamos. Socialismo entendido como el desafío de superar un tipo de relaciones entre hombres y mujeres que lo que hace es reproducir un modo de producción que produce una riqueza formidable y al mismo tiempo priva a buena parte de la humanidad de disfrutar de esos avances de las fuerzas productivas y al mismo tiempo nos coloca al borde del colapso ambiental o nuclear casi que inmanente, aunque muchas veces no nos demos cuenta, pero esa es una posibilidad real. Hay una nota en el último número Hemisferio Izquierdo que dice que si se utilizara, de John Sachs Fernández, que es un investigador mexicano, si se usara el 0,4% del actual arsenal nuclear mundial, morirían en torno de 1.000 millones de personas. No por la detonación, sino por el efecto, digamos, la cobertura de la atmósfera y la devastación a la producción de alimentos. Eso no parece estar en la conciencia de cada uno de nosotros en el día a día y nos preocupamos más por problemas de la gestión o más de la farándula política. ¿Qué tres desafíos ubico? El primero tiene que ver con volver a ubicar al socialismo como una necesidad histórica, no como un horizonte místico o inalcanzable, sino como una necesidad de nuestro tiempo, como algo que es posible y necesario, y nuestra acción política tiene que volver a traer más cerca esa posibilidad, esa necesidad. Lo segundo tiene que ver con pensar este horizonte transformador postcapitalista en clave de transición. Yo no me imagino esto como un punto de llegada donde se terminan las contradicciones y los conflictos, sino como un proceso de movimiento donde progresivamente va habiendo transformaciones. ¿Qué características va a tener? No tengo la menor idea, pero creo que nos ayuda a pensarlo en clave de transición y de movimiento, con contradicciones y conflictos, y no como un punto de llegada de, bueno, ahora sí, ¿no? Se dice, es bastante famosa esta idea que Stalin, no me acuerdo en qué año fue, decretó que ahora sí estábamos en el socialismo, ¿no? Bueno, eso no sería, me parece, la forma correcta de pensar los problemas. Y el tercer tema, que tiene que ver, vuelvo con los tres, con el desafío de reubicar y relanzar el desafío socialista como necesidad para nuestro tiempo, tiene que ver con una cosa que llamé el fetiche de la administración, que es algo que me parece tiene que ver con las formas particulares de producir conciencia de nuestro tiempo, que hace más o menos, que digamos, se traduce en una idea que sería algo así, como que todos los problemas se resumen en quién gobierna. Y entonces los problemas se solucionarían si hay un recambio en el elenco político. Eso obviamente que es importante y hace a la acción política y a los debates que uno pueda tener, pero quedarnos solo en debatir quiénes gobiernan y con qué agenda, y no debatir y no mirar los problemas estructurales, las relaciones sociales capitalistas, las formas particulares en las cuales nos insertamos en el mundo, nos priva de una potencia crítica enorme. Y en esto creo que hay que volver a colocar, sí, el debatir los problemas de administración, no estoy diciendo que no, pero ubicarlos en un contexto más general, de que los problemas estructurales, aquellos que nos determinan, son mucho más que quién está hoy en la presidencia o en el Ministerio de Economía. Creo que en esto sí hay que incansablemente llover sobre la mojada idea de que son las relaciones que establecemos hombres y mujeres para relacionarnos las que nos condicionan a la hora de pensar y accionar colectivamente en pos de la emancipación humana. Y para ir terminando, el punto 3, digo con los tres, quería traer ya en un plano más concreto algunas ideas para compartir en torno a desafíos para una agenda política, de debate, de reflexión en lo mediato y lo inmediato. Y acá identifico tres desafíos, tres grandes temas. El primero está muy conectado con lo que decía en el punto 1 de la orfandad estratégica. Tiene que ver con conocernos, es decir, conocer mejor cuáles son las particularidades de la sociedad uruguaya, de su peculiar forma de funcionar en la sociedad mundial, asumiéndonos como parte de una forma de producir mercancías que es mundial, que no es nacional, y que lo que le pasa al Uruguay tiene muchísimo que ver en casi todo con lo que pasa en la región y lo que pasa en el mundo. Y acá creo que difícilmente podamos tener una acción política potente desde la precariedad y la improvisación. Entonces, conocernos y asumir ese desafío, acá no digo que partamos de cero, pero sí que es una agenda de trabajo, tiene que volver a aparecer, o tiene que aparecer más fuerte en la acción inmediata de las organizaciones de izquierda, de trabajadores, movimientos sociales del Uruguay. Sé que esto puede llevar tiempo, ya lo decía en el primer punto, pero entiendo que la teoría no es un lujo, digamos, no es una exquisitez. Y acá el ejemplo de Marx es paradigmático, que dedicó más de la mitad de su vida a escribir una obra que terminó inconclusa, que es El Capital. Creo que salvo Bakunin nadie lo podría acusar de
y academicista. El punto 2 tiene que ver con 3 hipótesis para pensar el Uruguay de hoy. Y acá son ideas provisorias que venimos trabajando con algunos compañeros. Incluso yo estoy trabajando en torno a algunas de estas ideas en mi actual trabajo de investigación como docente, que creo que nos pueden ayudar a pensar qué está pasando en Uruguay y hacia dónde vamos y qué se puede hacer. La primera tiene que ver con una idea que no es original, ya por lo menos Metol Ferré creo que fue el primero, quizá hubo otros pensadores antes. Sé que no es muy querido la izquierda Metol Ferré, pero hay que reconocerle la paternidad de esta idea, que tiene que ver con que somos hijos de la renta agraria en particular, y que son los ciclos de ascenso o descenso de la renta agraria, digamos, esa porción de riqueza extraordinaria que se apropia o se deja de apropiar cuando vendemos productos agropecuarios al mundo, cuando exportamos, los que definen nuestros ciclos políticos, los que definen cómo se acumula capital y por lo tanto cómo funcionan los ciclos políticos. No es una determinación mecánica, pero hay mucho de trasfondo de cómo funciona el capitalismo y si estamos apropiando renta o no, en qué está pasando en el Uruguay. Y en este sentido, para ser un poco provocador, creo que el Frente Amplio es el último hijo legítimo de la renta, que nació cuando se agotó el anterior ciclo rentista, de la renta de la lana y de la carne de mediados de los 40 y 50, de la Segunda Guerra y la Guerra de Corea. Creció el influjo de ese agotamiento del ciclo rentista, que fue un agotamiento progresivo y muy sangriento, con una dictadura de por medio, y que le toca llegar al gobierno y gobernar de la mano de un nuevo ciclo rentista, ahora con carne, celulosa, soja. Y esta idea, digamos, de que son los últimos 2 ciclos rentistas que están determinando el despliegue del Frente Amplio, también está marcando su agotamiento. Yo creo que ese ciclo se está agotado o se está agotando, y que la expresión política que se desarrolló entre estos últimos 2 grandes ciclos rentistas, si se empieza a agotar ese ciclo, se empieza a agotar su expresión política. Creo que queda cada vez menos margen para una acción política socialdemócrata, de conciliación de clases, de pactos policlasistas, ¿no? Basta ver el último mensaje de rendición de cuentas para darse cuenta de que la posibilidad de contener ese crisol de clases y de fracciones de clase que expresa el Frente Amplio es cada vez más limitado. Y en este sentido, ¿cómo estoy de tiempo? En este sentido creo que hay, y esto es una idea para la polémica, creo que este agotamiento al mismo tiempo abre una ventana de oportunidad histórica. Y esta ventana es para la constitución de un nuevo sujeto político antagonista, de lo subalterno, de lo popular, que creo que es un sujeto político que va a tener nuevas formas, necesariamente, va a tener que incorporar novedades en nuestro tiempo, y quizá la mesa eso pueda tener más desarrollo, que necesariamente este nuevo sujeto político va a heredar del proceso del que venimos, porque somos sujetos con historia, pero que tendrá que reinventarse. Y creo yo, como hipótesis, para debatir, que la constitución de este nuevo sujeto, que no sé qué formas tendrá, sí surgirá de la agregación conflictiva, claro que sí, de la izquierda que hoy existe, a lo social y a lo político, habite dentro o fuera del Frente Amplio. Y eso es uno de los desafíos que se nos pone por delante y que hay que asumir como peculiaridad de nuestro tiempo. Y para cerrar, el tercer punto del punto 3, 3 ideas, nuevamente, para pensar ejes programáticos para la acción política, y con esto termino. El primero, y esto quizás es lo más concreto de toda la intervención, tiene que ver con que hay un desafío que tiene que ver, para la redundancia, con disputarle el excedente, el plusvalor que apropia el Uruguay al capital privado. Y aquí puede haber distintas formas, desde la autogestión hasta la intervención directa del Estado en la economía o la apropiación de excedente, y ahí estoy convencido que hay que volver a relanzar la necesidad de apropiar la renta diferencial del suelo. Esa masa de riqueza extraordinaria que apropia el Uruguay, cuando las condiciones internacionales lo permiten, no puede ser que sea dilapidada por capitales privados o consumidores de alto poder adquisitivo y que no se pueda usar productivamente o para mejorar el consumo de la gran parte de la población. Aquí creo que la acción del Estado es fundamental y aparece el problema de qué hacer con el control del Estado. Es un debate con mucha trayectoria en las izquierdas, pero el problema está ahí, el desafío. ¿Es posible estatizar el suelo? No lo sé, necesario seguro. El segundo tiene que ver con el problema de la matriz productiva, es decir, qué producimos y a qué le vendemos. Y esta es una determinación que le escapa al Uruguay, tenemos poco margen de acción
pero sin disputar hacia dónde va el excedente, difícilmente podamos modificar qué produce el Uruguay, cómo lo produce. Creo humildemente, que me disculpen los que tengan corazón desarrollista, que pensar que Uruguay puede ser Finlandia, que podemos desarrollar mercancías con alto contenido de innovación tecnológica, dejando a los mismos capitales, a la misma burguesía en el mando de ese proceso, es una quimera. Prefiero la quimera del socialismo que esa quimera de intentar ser Finlandia. Y por último, y finalizo, creo que los dos ejes anteriores, en la disputa del excedente y el del problema de la matriz productiva, tienen que estar subordinados para evitar que la acción política sea cooptada por la fuerza gravitacional de las soluciones dentro del sistema, reformistas si quieren. Aparece el desafío y la necesidad del control popular y democrático del aparato productivo y del plusvalor que produce el Uruguay. Y ahí creo que ese eje ordenador nos puede permitir relanzar los desafíos que tenían que ver con antes, ¿no? Con disputar excedente social, sea vía impuestos o autogestión, o con colocar el problema de la matriz productiva. Creo que usé un minuto de más, así que bueno, les agradezco el tiempo y paso la palabra.